Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy me acompaña Diego Torres, nutricionista, asesor de la Subdirección de Calidad Educativa de la región de la Araucanía. Diego, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero aprovechar de extender mi saludo a todas las personas que están viéndonos en este momento, ¿cierto? A los equipos de las unidades educativas y también a las familias de la comunidad Junji. Diego, para comenzar te quiero preguntar, ¿por qué hablar de la alimentación de los pueblos indígenas en la educación inicial, que es el tema que nos convoca hoy? Bien, bueno, es súper importante, muy buen tema además el que vamos a trabajar. Y primeramente quisiera relevar y reconocer, ¿cierto?, que el sentido de la pedagogía de la educación parvularia en la Junji busca responder a los requerimientos y énfasis actuales de formación para la primera infancia y a los desafíos, ¿cierto?, que se presentan y que nos presentan los contextos sociales, culturales y también territoriales para las distintas unidades educativas. Y en este sentido, el conocer más, ¿cierto?, sobre nuestros pueblos originarios nos va a llevar a poder compartir y replicar, sobre todo, aquellas acciones o particularidades de las culturas, ¿cierto?, que nos invitan a mejorar nuestro entorno y de ese modo a mejorar la vida de todos los que somos parte de una comunidad. Y dentro de los énfasis curriculares, en la pedagogía se plantea desde distintos focos. Uno de estos focos es la pertinencia territorial y los aprendizajes contextualizados. Y otro foco, ¿cierto?, es la educación para el desarrollo sostenible. Ahora, dentro, ¿cierto?, de estos énfasis que les señalo, es súper importante precisamente el rescatar y valorar la cultura y aprender, ¿cierto?, desde donde estamos, ¿bien? Esto nosotros lo conocemos como aprendizaje situado y de esta manera entonces nosotros aportamos con nuestros saberes, pero además, ¿cierto?, nos retroalimentamos y nos enriquecemos con los saberes propios de nuestros territorios. Ahora, el desarrollo sostenible nos invita precisamente a explorar y profundizar en acciones dirigidas a nuestros niños, niñas y también a nuestras familias y nuestro entorno, ¿cierto?, circundante a nuestras unidades, respecto al vínculo y cómo fortalecer el vínculo, ¿cierto?, que tenemos con la naturaleza, con la biodiversidad, con el bienestar de las personas, ¿bien?, reforzando el aprecio por nuestro planeta y también por los recursos que nuestro planeta nos ofrece, con el fin, ¿cierto?, de proteger y preservar el buen vivir tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Diego, y en este contexto de aprendizaje situado o con pertinencia territorial que Junge desarrolla, y que mencionaste tú recién y explicaste, ¿cómo se puede articular la temática de alimentación de los pueblos indígenas con este foco de desarrollo sustentable? Bien, bueno, para poder responder a esto, primeramente me quiero centrar en algunos aspectos que son súper relevantes y relacionados también con la alimentación del pueblo mapuche. ¿Y por qué señalo al pueblo mapuche en este caso? Porque en nuestra región, ¿cierto?, es el pueblo originario con mayor presencia. Por lo tanto, el abordaje de la interculturalidad en gran medida para nosotros desde acá está abordado hacia allá. ¿Bien? Y dentro de lo que es importante conocer, ¿cierto?, y valorar, bueno, son los conceptos que se entrelazan dentro de la concepción que tiene el pueblo mapuche sobre su alimentación. Y en este punto, ¿cierto?, hay que reconocer el diálogo desde el Kimun, que es el conocimiento mapuche, ¿ah?, la soberanía alimentaria, ¿bien?, que la voy a definir un poquito más adelante, y también, ¿cierto?, el Kumimoyen, que es este concepto del buen vivir, ¿ya?, que está vinculado hacia el buen vivir en el sentido de cómo
nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos como personas, ¿cierto? Y cómo esta relación busca asegurar y proteger el bienestar de todos. ¿Bien? Y cuando hablamos de todos, nos comprende a nosotros como individuos y también a la naturaleza, al medio ambiente. ¿Ya? Ahora, estos tres conceptos están inmersos dentro de la cultura mapuche, ¿ya? Y nos invitan precisamente a enfatizar, ¿bien? Y a reconocer la interrelación que existe entre la naturaleza y la persona, ¿bien? Entre lo espiritual y lo material de un individuo, sobre, por ejemplo, la conciencia que debemos tener en el manejo de los suelos, de los cultivos, ¿ah? De los bosques, apuntando siempre al bienestar de las personas y siendo súper respetuosos de sistemas, por ejemplo, de producción alimentaria alternativos a lo que hoy en día conocemos como convencional, ¿ya? Y que quizá en otro momento de la historia pudo haber sido lo alternativo. Por lo tanto, podemos observar, ¿cierto?, que existe una relación muy estrecha entre estos conceptos vinculados a la alimentación del pueblo mapuche, ¿ya? Y que sin duda alguna también se entrelazan con la cosmovisión que pueden tener otros pueblos originarios en nuestro país, ¿ya? Entonces se relacionan muy estrechamente con este foco, por ejemplo, del desarrollo sostenible que trabajamos dentro de nuestra unidad y también con este foco de la pertinencia territorial y de los aprendizajes contextualizados. Ah, perfecto. Oye, bueno, yo quiero aprovechar de contarles a las personas que nos están acompañando que en Junji contamos con más de 5.000 niños y niñas y sus familias con pertenencia a diversos pueblos indígenas, mayoritariamente mapuche, pero también familias aymara, diaguitas, quechua, rapanui, atacameñas, collas, cahuéscar y yaganes. Diego, ¿qué importancia tiene esto de conocer otras culturas y que están tan presentes en Junji? Bueno, si nos damos la oportunidad, ¿cierto?, de conocer, en primer lugar, y enriquecernos de los saberes que nos aportan, ¿cierto?, las distintas culturas con las que convivimos, de las que probablemente somos parte, o con las que probablemente tenemos una estrecha relación familiar, vecinal, o como queramos considerarlo, ¿cierto?, nos permite aumentar y enriquecernos. Yo creo que es eso, enriquecer nuestros conocimientos a través de la retroalimentación de los distintos saberes. Y también, ¿cierto?, nos permite potenciar en gran medida uno de los pilares de la educación inicial, que es el aprender haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿cierto?, que el concepto de la alimentación desde la integralidad de cómo se mira desde nuestros pueblos originarios, tiene mucha acción, nos invita a hacer muchas cosas. Y esa acción, ¿cierto?, indudablemente que se ajusta a lo que buscamos nosotros a través de la educación inicial con nuestros niños, que generar aprendizajes activos, reflexivos, promoviendo la exploración, el movimiento y también la interacción. ¿Por qué además es importante? Y también este es otro punto que no deja de ser menor, que tiene que ver, ¿cierto?, con la realidad que enfrentamos actualmente como país, y también, bueno, si queremos, ¿cierto?, ampliarnos un poco más a nivel global, en el sentido, ¿cierto?, de el grave deterioro medioambiental al cual nos enfrentamos, ¿ya? Y en este sentido aquí no hay que ir tan lejos para poder observarlo. En la región tenemos localidades, ¿cierto?, que por ejemplo en estas fechas en las cuales nos encontramos en pleno invierno no hay agua. Cuando llegan las temporadas más secas, definitivamente el agua escasea y es un problema para las comunidades.
tenemos, ¿cierto?, la contaminación de los suelos, la contaminación de los ríos, la deforestación, la erosión de los suelos, y podemos enumerar muchísimas otras problemáticas que nos afectan como comunidades, de las cuales a lo mejor no somos tan conscientes, ¿bien? Pero vamos a ver, ¿cierto?, que en la medida que nos interiorizamos más en cómo otras culturas, ¿cierto?, aprecian un proceso que a lo mejor para nosotros es rutinario, como la alimentación, al verlo con una mirada más amplia, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho para colaborar y aportar nuestro granito de arena en mejorar los lugares en los que vivimos, ¿cierto? Pensando en este concepto de desarrollo sostenible que señala que debemos cuidar nuestro entorno para nosotros, pero también protegerlo para los que vienen. Entonces, va por ahí la importancia de poder aprender más sobre esta temática y impregnarnos de ella y internalizarla, ¿cierto? Promoverla con los niños y las familias y generar la acción. Así que radica ahí la importancia. Sí, qué interesante y qué importante. Diego, y en este contexto, que bueno, ya lo estabas dilucidando un poco, ¿cómo desde la alimentación o qué elementos de la alimentación, en este caso del pueblo mapuche, se podría incorporar en los procesos educativos de niños y niñas? Bien. Bueno, al trabajar, ¿cierto?, esta temática como equipo y con nuestros niños, niñas y también con nuestras familias, ¿cierto? En primer lugar, vamos a poder visibilizar un conocimiento mapuche que es propio del territorio en el que estamos, ¿ya? Vamos a aprender a conocerlo y también a valorarlo. Y de este modo vamos a poder ir avanzando, ¿cierto?, en ser comunidades más empoderadas. Ahora, ¿qué elementos de todo lo que podemos extraer, ¿cierto?, de lo que nos ofrece la cultura de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, al investigarlos un poco más? Yo voy a mencionar tres principios que investigué y que en la conversación también con colegas, sobre todo del equipo intercultural de la región, me aportaron, ¿bien? Y un primer principio habla de comer y alimentarse para tener salud y no enfermar, ¿ya? El comer como una necesidad de satisfacción en el compartir lo propio y lo que da identidad. Y comer y alimentarse con todo lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces tenemos tres principios que uno puede, ¿cierto?, al escucharlos o al leerlos, encontrarle mucha lógica, ¿cierto? O sea, comer y alimentarnos para tener buena salud, yo creo que de algún modo todos deberíamos perseguir, ¿bien? Pero cuando empezamos a hacer un análisis quizá más profundo, más detallado, podemos darnos cuenta de que hoy en día tal vez no es tan así. No le estamos dando a la alimentación quizá esa importancia que se le otorga a través de la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche, en el sentido de que no la vemos como medicina, ¿ya? Entonces, acá uno, por ejemplo, pudiese citar compartirles, de hecho, una frase, ¿ya?, que habla de que, por ejemplo, el guiso de legumbres, como los porotos, los preparaban las papás, ¿cierto?, o las abuelitas, con poleo. ¿Y por qué con poleo? Yo jamás le he echado poleo a los porotos, entonces me llama la atención. Y es porque, cierto, culturalmente ellos le atribuían a esta mezcla efectos, ciertos, beneficiosos para prevenir la hinchazón que pudiese llegar a provocar este tipo de alimento en los pichiqueches, ¿cierto?, que son los niños. Y si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar muchísimas otras alternativas, ¿bien? Entonces, está el conocimiento. Perdón que te interrumpa, qué interesante lo que nos dices, Diego, porque de repente el proceso de alimentación es algo muy rutinario y no se tiene la conciencia que uno le está entregando nutrientes al organismo, lo que el organismo necesita, como que se pierde ese foco y se hace demasiado rutinario, así que es muy interesante lo que nos estás planteando. Exacto, y como te decía,
si queremos investigar y trabajar esta temática que tiene que ver solamente, por ejemplo, con alimentos y sus beneficios medicinales para el día a día, ¿ya? Ahí los equipos pueden encontrar muchísimas otras cosas más que pueden trabajar directamente con las familias, ¿bien? Trabajarla con los niños y niñas, incorporarla dentro, ¿cierto?, del trabajo pedagógico que desarrollan, sobre todo en algunos espacios que son esenciales para trabajar esto, que son los invernaderos, ¿ah? Los huertos que encontramos en muchos jardines infantiles que cuentan con el espacio físico para tenerlo. Por lo tanto, esos espacios, ¿cierto?, son ideales para poder profundizar en esta temática, ¿ah? A través de acciones como son, por ejemplo, quizá el cultivo y el seguimiento del crecimiento de plantas medicinales, ¿ya? Y su posterior, bueno, trabajo de acuerdo a lo que cada equipo planifique y determine, pero está, ¿cierto? Está la posibilidad de trabajarlo. ¿Qué otro aspecto es súper importante que desde la mirada que tiene el pueblo mapuche sobre la alimentación es el rescate, por ejemplo, de las semillas para asegurar una mayor diversidad de productos, ¿ah? Ellos trabajan y defienden mucho ese principio. Y cómo lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en los Trafkintu que se organizan o que organizan comunidades o en ocasiones organizaciones, ¿cierto?, sociales, en donde se genera intercambio de semillas. ¿Ah? Yo traigo lo que yo produzco y lo cambio con lo que produce mi vecino, si yo soy de la costa, tal vez del valle o de la montaña, ¿ya? Y no solamente semillas, también intercambiamos productos y generamos un comercio más justo, ¿cierto? Un comercio que promueve el poder compartir, que era también parte de estos principios que les señalaba al principio, ¿cierto? Compartir lo propio, ¿ah? Lo que nos da identidad. Y bueno, y así en más también está, por ejemplo, podemos trabajar la temporalidad de los alimentos, que también es un tema muy presente dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche, ¿ya? O sea, comer lo que la naturaleza nos entrega, pero también de acuerdo, ¿cierto?, a los tiempos que la naturaleza ha definido para algún producto en particular. Y así en más hay otras temáticas que se pueden seguir explorando. Lo importante, ¿cierto?, es reconocer que hay harta información, que podemos, ¿cierto?, contar también con el apoyo de los agentes de la comunidad más representativos, ¿ah?, que nos pueden entregar mucho respecto a sus saberes para poder nosotros incorporarlo en nuestras prácticas pedagógicas diarias. Sí, hoy qué interesante. Y bueno, la invitación queda planteada para hacer este vínculo con el concepto de desarrollo sostenible. Y en ese sentido te quiero preguntar, ya pasando un poco a otro tema, que cómo se aborda desde el programa alimentario de los párvulos la interculturalidad de la alimentación. Bueno, la interculturalidad de la alimentación, desde el punto de vista del programa, nosotros la estamos abordando, ¿cierto?, a través de la incorporación de una minuta intercultural en la programación mensual que hacemos. Al menos en nuestra región trabajamos una minuta intercultural orientada, ¿cierto?, a la incorporación de productos característicos de la alimentación mapuche, ¿ya? No digo que sean propios, pero sí más característicos. Por señalarles alguno, tenemos, ¿cierto?, incorporado el coyof, que es el cochayuyo, ¿ya? El caco, que es el mote, y la murque, que sería la harina tostada. Eso, si una persona tiene la oportunidad de observar una minuta intercultural de un jardín infantil de la 9ª región, es muy probable que encuentre estos productos dentro de la programación mensual. No son tantos, pero estamos, ¿cierto?, avanzando en incorporar una mayor variedad de productos en la medida, ¿cierto?, que las bases de licitación con las que trabajamos con las empresas también lo permiten. Bien. Ahora,
indudablemente que hay desafíos, por supuesto, que el programa nos representa en términos de poder ofrecer una diversidad que pueda dar satisfacción al mayor número de usuarios, ¿ya? Y en esos desafíos y sobre esos desafíos tenemos que seguir trabajando. ¿Ya? Hay que recordar igual que nosotros como Junji, si bien administramos localmente el programa en los jardines, también dependemos de otras instituciones, ¿ya? Por lo tanto, en el trabajo cierto intersectorial que se realiza, también tenemos que visibilizar el desafío de seguir avanzando en las mejoras de las minutas, en la incorporación de una mayor gama de productos que puedan, para las distintas regiones, ¿cierto? Y espacios geográficos y características culturales y propias de las distintas comunidades en las que estamos, ¿cierto? Inmersos como jardines infantiles, responder a la pertinencia cultural y territorial. Y yo creo que ese es el mayor desafío, llegar a dar una respuesta, ¿cierto?, a la pertinencia que se nos exige. Diego, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Es muy interesante el tema de hoy. Muy interesante saber y aprender cómo a través de la alimentación se pueden incorporar distintos elementos educativos a los niños y niñas a través de este foco de desarrollo sostenible, y todo lo que nos estabas explicando. De verdad, muy, muy interesante el tema. Y ya para ir cerrando, te quiero dejar la palabra por si quieres enviar algún mensaje a los equipos educativos, a las familias, o agregar algo que tú consideres importante y que no lo mencionamos. Bien, bueno, agradecer primero, ¿cierto?, el tiempo y la oportunidad de compartir esto. Invitar, ¿cierto?, también a los equipos, ¿ya?, a que cuando consideren abordar la alimentación de los pueblos originarios en sus prácticas pedagógicas, sean conscientes, ¿cierto?, que desde la cosmovisión que estos pueblos tienen, debemos hacer un cruce que nos permita abordarlo desde la integralidad, ¿ya? Y ya lo vimos, o sea, cuando hablamos de alimentación no es solamente el acto de servir un plato de comida e ingerir el alimento, ¿ya? Va más allá de eso, la cultura mapuche nos invita, ¿cierto?, a valorar y a ser conscientes de todo el proceso, ¿ah? Desde que se planta la semilla hasta que llega al plato de nuestra casa. Y bueno, también a las familias a que puedan igual hacerse parte de esto, ¿cierto? Trabajar como familias, como grupos, como comunidades, en esta temática que nos invita a ser más conscientes con la finalidad de mejorar nuestra salud por un lado, ¿cierto? Y también la salud de nuestro entorno. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos, ojalá en una próxima oportunidad, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.